Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia, bienvenidos en esta mañana a este tiempo devocional. Tiempo en el que buscamos la presencia del Señor, donde dejamos que Él hable a nuestro corazón, que Él edifique nuestras vidas, que podamos disfrutar de su presencia, alabarle, exaltarle y conocerle más. En esta mañana yo quiero invitarles a que meditemos en la palabra del Señor, en un pasaje que está en el libro de 2 Corintios 12:9, y dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bueno, estas son unas palabras bien especiales donde, el apóstol Pablo estaba hablando y estaba confirmando algo. Y es que él no era perfecto, ¿cierto? Que él era un hombre con debilidades, pero aprendió a disfrutar y a gloriarse aún en las debilidades, porque era ahí, en medio de sus debilidades, cuando entonces el poder de Cristo se veía de una manera clara y evidente a través de su vida. Tú y yo somos unas vasijas agrietadas. Tenemos aún y estamos cargando con cosas en nuestras vidas. No somos perfectos. Hay un pecado en nosotros. Todos somos pecadores, desde el pastor, desde aquel líder, aquella persona que está predicando, hasta aquel que no conoce de Dios. Todos aún estamos en ese proceso y somos pecadores. Todos, aunque digamos que no, lo somos. Y no hay niveles de pecados, no hay colores en los pecados. Pecado es pecado y punto, y es aquello que le desagrada al Señor, que Él aborrece, porque Él aborrece el pecado y entristece su corazón cuando tú y yo vivimos en esto. Lo importante es la actitud que mantengamos. Esto es lo que marca la diferencia. La palabra de Dios también en 1 Juan 1, del 8 al 9 nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que reconocer y tenemos que aceptar que hay un pecado en nosotros. Cuando nosotros guardamos nuestra integridad para con Dios, manifestamos ese verdadero arrepentimiento, genuino, verdadero, como nos lo muestra acá 1 Juan, donde dejamos atrás aquello que nos hizo pecar. No es que vamos a pedir perdón a Dios por una falta y vamos a volver a caer en el pecado. Él nos perdona, un verdadero arrepentimiento, y nos limpia de toda maldad. Aquí dice: confesemos nuestros pecados, y Él perdona nuestros pecados, y no solamente nos perdona, sino que nos limpia. Pero el hecho de que hayamos recibido perdón no quiere decir que olvidamos todo. Dios restaura lo que pasó, pero el pasado, ojo a esto, marcará como huella nuestros corazones. Es como cuando tomas una vasija y la rompes. Aunque la mandes a pegar, por dentro, familia, quedarán las cicatrices. Muchas personas viven gran parte de sus vidas condenados por las cicatrices o las griegas que hay en su alma. Esto que hace les entorpece a la hora de buscar al Señor y servirle a Él. Es por eso que tú y yo tenemos que aprender a disfrutar y apropiarnos también del perdón del Señor. Porque si hay un genuino arrepentimiento, entonces tenemos que descansar en el Señor, tenemos que entregarle todo a Él, y aún el pasado y aquellas cosas que han quedado atrás. No aquel pecado en el cual estamos cayendo y repitiendo en nuestras vidas, ¿no? En aquel que hemos dejado atrás. Por eso tenemos que tener claro lo que el Señor nos dice también en su palabra en Eclesiastés 3:15, donde nos dice: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya,
y Dios restaura lo que pasó. Tenemos que aprender a disfrutar de ese proceso de restauración del Señor en nuestras vidas. Tenemos que aprender a disfrutar del amor de nuestro buen Dios, de la bendición, del disfrutar de ese verdadero arrepentimiento y de esa limpieza que el Señor hace en nuestras vidas. Habiendo comprendido esto, tenemos que tener siempre presente esto, no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Tenemos que reconocer en humildad nuestra condición de pecado. Familia, tenemos que ser conscientes de que pecamos. Como lo leíamos ahora en 1 Juan 1, no nos engañemos a nosotros mismos. Reconozcamos que hay una condición de pecado en nuestras vidas, que hay cosas de nuestra carne que nos invitan, que nos tientan y que algunas veces caemos. Pero también tenemos que vivir y experimentar y hacer como un ejercicio diario en nuestras vidas ese proceso de confesar ante Él. Confesemos ante Dios nuestras faltas. Y eso sí, no volvamos a caer en el mismo error. Permanezcamos en integridad. Aunque tú y yo seamos restaurados, el pecado estará latente en nuestras vidas, pues tenemos aún debilidades que nos hacen vulnerables y la mayoría de las veces es por los recuerdos que nos han marcado. Así que mantengámonos firmes delante del Señor. Tome esas vivencias para edificar las vidas de quienes nos rodean. Testifiquemos de la obra de Dios que ha hecho en nuestras vidas. Y aunque muchos nos quieran aún señalar y ver como esas vasijas agrietadas, recordemos que Dios nos ha perdonado y sus grietas están siendo aprovechadas para ese crecimiento de las personas que Dios coloca en nuestro camino. Y bueno, como lo dice el Señor en el apóstol de Pablo, en 2 Corintios 12, del 1 al 9, quien sufría él de un aguijón en la carne. Recordemos que Pablo sufría de un aguijón en su carne. Y algunos teólogos plantean que él tenía una enfermedad en los ojos. No sabemos con exactitud realmente cuál era ese aguijón en su carne. Mas, independiente de cuál fuera ese aguijón que tenía Pablo, no le impedía continuar en el servicio de Dios. Así que vamos a gozarnos en nuestras debilidades, permitiendo que sea Dios perfeccionándose en ello, que sea el Señor trayendo, bien sea en esa interior nuestro, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, no importa. Entreguemos y permitamos que nuestras debilidades no nos impidan servir al Señor, sino estar aún más con Él, porque reconocemos que necesitamos de Él. Y que sean entonces esas debilidades las que nos lleven a estar siempre en la presencia del Señor, entendiendo que la victoria es de Él, que no somos nosotros, que es Cristo a través de nosotros, y que cuando estamos pegados a Él, veremos entonces su gloria y seremos también esos instrumentos de bendición para aquellos que están a nuestro alrededor. Dios tiene un propósito para nuestras vidas, no lo olvidemos, pidámosle a Él que nos fortalezca en nuestras debilidades y recordemos que para Él nosotros somos sus hijos, nos ama y quiere ver en nosotros ese Cristo resucitado, ese hombre nuevo donde su gloria sea manifiesta siempre. Vamos a orar, familia. Amado Padre, mi buen Dios, gracias te damos por esta mañana, por este día que nos regalas, por tu palabra, Señor, porque nos permites estar contigo y reconocer, Señor, que sin ti nada somos, pero contigo somos más que vencedores. Que nuestras debilidades están en tus manos, Señor, porque tú eres quien nos fortalece. Llévanos a tener la actitud correcta, Papá Dios. Llévanos a descansar en ti, a tener un genuino arrepentimiento, a tener la fortaleza para no caer más, Señor. Pero ante todo entender de que contigo, Señor, solamente podemos lograrlo. Gracias te damos por este día, te alabamos, te bendecimos y en tu nombre poderoso, Cristo Jesús, nos quedamos. Amén. Familia, que tengan todos un hermoso día. Dios les bendiga. Chau, chau.
Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.